Hola hermanos, buenas tardes, un gusto saludarles otra vez y estar aquí para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a estudiar el día de hoy el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir desde el capítulo 6, desde el versículo 25 al 34. Esa es la porción bíblica que vamos a estar estudiando. Entonces, mientras lo vas buscando, si ya lo encontraste, ¿qué te parece si empezamos con una corta oración y luego vamos a estar meditando en la palabra? ¿Okay? Vamos a orar un momentito. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia en este universo, en este mundo, Señor, en este momento difícil por el que atravesamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella sabemos que vamos a encontrar dirección y en ella vamos a conocerte más, Señor. Te pedimos que por favor tú tomes este tiempo, nos des sabiduría, nos des discernimiento, que podamos aprender aquello que tú quieres que aprendamos, Señor. Nos ponemos a tus pies y a tu disposición. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la situación con esto del coronavirus, como que ya nos estamos acostumbrando un poquito a estar viviendo con estos cambios que están sucediendo y todo, pero hay cosas que están poniéndose más apremiantes. Una de ellas es la situación económica. ¿Okay? Una de ellas es la situación económica. Se está poniendo un poco más difícil. Esta semana estuve leyendo acerca de algunos centros laborales que estuvieron cerrando y mucha gente ha estado perdiendo sus trabajos. Algunos quizás vayan a estar ganando menos de lo que han estado ganando. El asunto es que la situación económica se está poniendo difícil y pareciera ser que la cosa no va a mejorar en corto plazo. Posteriormente sí, pero en este corto plazo va a ser una situación un poquito difícil. Así que es bueno, en este contexto que estamos viviendo, es bueno ir a la Escritura y poder buscar qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios dice con respecto a la situación por la que atravesamos. Por eso hemos escogido Mateo, porque Mateo 6 nos va a hablar acerca de esto, ¿no? Nos va a hablar acerca de esto, de no preocuparnos, de no angustiarnos acerca de qué comeremos, acerca del qué vestiremos. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, para poder entender bien lo que dice Mateo, y antes de leerlo, permítame hablarte un poquito acerca del contexto en el que se encuentra esta porción bíblica que vamos a leer. Esto es parte de lo que se le llama como el Sermón del Monte, lo que Jesús predicó, el sermón posiblemente más famoso que existe en la historia, el Sermón del Monte. Esto es parte de ese Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte, el tema principal en el Sermón del Monte es el reino de Dios. Permíteme explicarte un poquitito esto. ¿Qué es el reino de Dios? En la Biblia vamos a encontrar, se podría decir, hasta dos tipos, por así decirlo, de lo que es el reino de Dios. Dos sentidos diferentes. Hay uno que es un sentido general. Dios es el Dios soberano de todo el universo. ¿Okay? Dios es Dios y soberano en todo el universo. Él gobierna todo. Toda la creación, todo gobierna. Gobierna a los cristianos, a los que no son cristianos, gobierna al mundo animal, el mundo vegetal, todo lo que existe. En ese sentido, entonces Dios gobierna todo. Ahora, pero hay un sentido más estricto, más específico, que tiene que ver con el reino de Dios en el sentido de que Dios tiene un pueblo en el cual Cristo es rey. ¿Okay? Entonces es un sentido más específico, sentido de que Dios tiene un pueblo, el cual Cristo es el rey. Es el gobierno de Dios sobre un grupo de personas, que sabemos en la iglesia. Y este gobierno de Dios pues tiene leyes, tiene principios, tiene prohibiciones. En este reino de Dios hay vida eterna. Entonces, cuando Jesús va a estar hablando en este Sermón del Monte y en esta porción que vamos a leer acerca del reino de Dios, se refiere a esto. No se refiere al gobierno en todo el universo, sino al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo, específicamente
a la gente, a un grupo de personas. ¿Ok? Entonces, ahora hay características. Si alguien quiere ser parte de ese reino donde Cristo es el que está gobernando, hay características. Jesús le decía a Nicodemo, ¿no?, que por ejemplo Nicodemo tenía que nacer de nuevo si quería entrar al reino. Entonces, que ese es un requisito, tiene que nacer de nuevo para que pueda entrar al reino. Y hay características que tienen las personas que son parte de ese reino. Por ejemplo, una característica que tienen es, Cristo hablaba en las bienaventuranzas acerca de los que eran pobres de espíritu. Pobre de espíritu no se refiere a pobre económicamente, ¿ok? Pobre de espíritu no se refiere Cristo a pobre económicamente. Tampoco se refiere en pobreza de espíritu a alguien que de repente es pobre en cuanto a conocimiento. O sea, no tiene que ver nada con ignorancia esto. No, ni pobreza de espíritu tiene que ver algo con dejadez, con no tener iniciativa, nada de eso. Pobreza de espíritu tiene que ver con el corazón, tiene que ver con humildad, con sencillez, con reconocer quién es realmente Dios y reconocer nuestra dependencia que tenemos de Él. Pobre de espíritu, es que no nos exaltamos ante Dios. Estas son características de las personas que son parte de este reino. Nos dice también la bienaventuranza, por ejemplo, que las personas de este reino deben ser misericordiosas. Es decir, que cuando venga alguien en una necesidad, en una situación difícil, deben auxiliarlas. Nos habla de la mansedumbre también, ¿no? La mansedumbre, creo que es Carlson quien lo define como la característica de poner a otros por encima o enfrente de uno, digamos. Uno como cuando Jesús decía que alguien va y se sienta detrás, no delante. Es una característica que resaltaba mucho en la vida de Moisés. Estas son características de la gente que forman parte del reino de Dios, donde Cristo es el Rey. Ahora, este texto que vamos a leer de Mateo, estos textos pertenecen precisamente y son dirigidas precisamente a las personas que son parte de este reino de Dios. ¿Ok? Entonces, este texto se dirige precisamente a las personas que son parte del reino de Dios. Vamos a leerlo. Entonces, ahora sí, el versículo 25 dice así: Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos hasta ahí. Nos dice el Señor: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No? Y luego hace una pregunta retórica: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate, después que pase esta crisis, esta situación con el coronavirus y todo eso, van a haber algunos cambios. No solamente la iglesia y los cristianos, nosotros vamos a ser más diestros en el uso de la tecnología. No solamente que esa va a ser una característica que vamos a ver, sobre todo al final cuando pase esta crisis, que vamos a ser más diestros en el uso de la tecnología. Y eso es bueno. Claro, la tecnología nunca va a reemplazar a las reuniones físicas que como iglesia tenemos que tener. Pero es bueno saberlo. Pero hay otra característica, especialmente hablando de la incertidumbre económica que se está viviendo. Esta situación, esta dificultad económica, tiene el potencial de pulir la fe de los creyentes. Tiene el potencial de hacernos entender que nuestra dependencia, aún la dependencia económica, tiene que venir del Señor y no de nuestros trabajos. O sea, los trabajos, las profesiones, la manera en que conseguimos y adquirimos dinero, en realidad no son la fuente de nuestros ingresos. La fuente de nuestros ingresos es Dios, que es fuente eterna, fuente de provisión eterna. Y los trabajos y las profesiones y todo eso son los medios que Dios utiliza para proveernos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es que pensemos que nuestro trabajo es la fuente de nuestro ingreso. Otro que pensemos que ese es el medio por el cual la fuente, que es Dios, nos provee. Entonces tenemos que entender esto. Nuestro trabajo son los medios. La fuente nuestra, de nuestra provisión, es Dios, que es eterno. Ahora, hay una cosa bien que el Señor
lo vemos repetidamente y creo que Él quiere que entendamos. Él dice lo siguiente: no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Fíjate, la palabra no os angustiéis tiene que ver con no estresarse, no desesperarse. No es solamente una preocupación, es incluso más que eso, tiende a más que eso, estresarse, desesperarse y todas esas cosas. Entonces Dios no quiere que nos angustiemos, que nos desesperemos, que afecte nuestra fe, nada de esto. Hay otro extremo que debemos evitar. De repente pueden haber personas que piensan que Dios los está llamando a ser irresponsables. Dicen, pues no hay que esforzarse tanto, hay que dejar que las cosas sucedan. No, eso tampoco Dios quiere. ¿Ya? Dios no quiere que nos angustiemos, pero Dios tampoco quiere pues que seamos irresponsables. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener una perspectiva madura, sana. Tenemos que ser trabajadores que trabajen duro, gente que es honesta, gente que es disciplinada, que trabajemos y busquemos los medios para subsistir, pero que no nos angustiemos, ¿ok? Que no perdamos nuestra confianza en el Señor. Dice, no, por eso tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Ahora, fíjate la pregunta, el Señor con esta pregunta pone las cosas en la perspectiva correcta. Él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está poniendo un orden, está poniendo la perspectiva correcta. Y Él está diciendo aquí que la vida vale más que el alimento y más que el vestido. Tenemos la vida, tenemos vida. Entonces el Señor nos está poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Lo más importante es que ahorita, en este texto, estás vivo. ¿Ok? Estás vivo. Si estás vivo, Dios puede estar obrando allí, Dios te va a estar proveyendo. Entonces, ahora, fíjate, luego de el Señor decirnos que no nos angustiemos y poner las cosas en perspectivas, mira, es como que Él va a descorrer las cortinas de la creación y nos va a mostrar algo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Te está mostrando la creación. Mira las aves del cielo, dice. No siembran, no riegan, no recogen nada, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales tú mucho más que las aves del cielo? ¿No valemos nosotros más que las aves del cielo? Claro que sí, hermano. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y aún a su propio Hijo lo dio en la cruz por nosotros, ¿cuánto más nos dará otras cosas? Pero él sigue hablando. Mira, si vamos, por ejemplo, vamos al verso 28 y él dice, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Otra vez, no quiere él que nos angustiemos. Por el vestido, ¿por qué nos angustiamos? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, fíjate esa pregunta, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ahora espérate un momentito, vamos a hablar un poquito de esto. Dios, que es un Dios, es el Dios del universo, que crea, que diseña, que crea, que sostiene el universo con todo su poder y toda su soberanía, tiene cuidado hasta de las aves más pequeñitas. Que si te vas a una selva, al rincón más recóndito de la selva, allí hay una ave pequeñita que está siendo alimentada por Dios. O sea, Dios, siendo Dios, tiene cuidado de esa pequeña criatura. Y aún del pasto, ¿no? Del pasto verde al cual le da los lirios. Le pone florcitas. O sea, tiene ese cuidado de ponerle flores. Y ¿sabes qué? A veces le pone hasta flores con un poquito de miel que hace que las mariposas vengan y estén absorbiendo la miel. Ni Salomón se vistió así, hermano. Salomón no se vestía de esa manera. No pudo hacerse un vestido que tuviera esas características. Y si Dios tiene tanto cuidado de aves pequeñitas, del pasto y las plantas y las florcitas,
¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Dios está al tanto de la situación. ¿Has perdido tu trabajo? Dios sabe de todo eso. Dios está al tanto de toda situación. De repente tus ingresos económicos van a ser menos. Dios sabe todo eso. No lo agarra de sorpresa, nada lo agarra de sorpresa al Señor. Entonces Dios nos muestra todo esto, nos muestra cómo Él cuida su creación, y pues por medio de esas preguntas nos hace entender que Él hará mucho más. Fíjate la pregunta del verso 30, dice, no hará mucho más. Dios alimenta, Dios viste a su creación, pero dice que luego Dios no hará mucho más por vosotros. Aquí viene una parte interesante. Hombres de poca fe, nos dice. O sea, esta pregunta invita a una respuesta. Pero la respuesta que damos a esta pregunta es como que estamos dando dos respuestas. Una, porque Dios dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Sí. ¿Hombres de poca fe? Sí. Es que, ¿sabes qué? Como decía alguien, la raíz de la angustia es la falta de fe. La raíz de la angustia es poquita fe, es la poquita fe, ¿no? La raíz de la angustia, la raíz de la preocupación, de todo esto tiene que ver con fe. Por eso la pregunta. Y pareciera que Dios quisiera que afirmemos esto, porque dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? Sí, Dios hará mucho más por nosotros, pero a la vez reconozco que si me angustio, necesito crecer y madurar en fe. ¿Te das cuenta? Ahí nos agarró el Señor con su palabra. Ahí nos agarró a muchos, ¿no? Ahí nos agarró a muchos. Es una cuestión de fe. Y luego nos dice más, ¿no? Por ejemplo, que el verso 27 que habíamos pasado, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura, en otras versiones a su vida, un codo? O sea, el angustiarse no va a ayudar en nada. ¿Ya? El angustiarse no va a ayudar. No va a hacer que crezcas o que tengas más vida. Al contrario, el angustiarse es peligroso. Vamos al versículo 11. Ya, vamos al versículo 11. Ahora, fíjate lo que dice acá. Hay una buena oportunidad de marcar una diferencia. Dice, no os angustiéis, pues. Otra vez dice, no os angustiéis, pues. Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Fíjate, porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que todavía no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, porque en nuestro contexto, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Wow, quiere decir que el yo angustiarme, el estresarme, el estar preocupado, el dejar que esta crisis económica me afecte, me pone a la par a la conducta y al pensamiento que tienen las personas que no conocen a Dios. Y eso no puede ser, hermano. Por ejemplo, se espera que la manera en que un cristiano habla sea diferente a las personas que no conocen a Dios. Un cristiano no está hablando malas palabras, no está diciendo lisuras, no está maldiciendo, no está yéndose en chismes, al contrario, está glorificando a Dios, está dando gracias, está dando palabra de vida. O sea, tiene que haber una diferencia en cómo un cristiano habla a cómo una persona que no conoce a Cristo habla. De igual manera, tiene que haber una diferencia en cuanto a nuestra actitud ante una crisis económica. Tiene que haber una diferencia a la manera en que una persona que no conoce a Cristo la tiene. Por eso dice, porque los gentiles se angustian de todas estas cosas. Entonces marquemos la diferencia. He aquí una oportunidad, esta carencia está proveyendo una buena oportunidad para que mostremos la manera en que se debe de vivir con el Señor. Y aunque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Qué lindo, ¿no? A propósito, el Señor pone ahí, vuestro Padre Celestial. Él sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Cuando estaba meditando en este texto, yo estaba jugando con mi niño que tiene 3 años y jugaba con él
Y le decía, ¿y tú no estás preocupado por lo que vas a cenar hoy? Y él no está preocupado. Él no está preocupado por lo que te vas a vestir mañana. Seguía jugando, se reía. Él no está preocupado de nada. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, hermanos. Y Él ya tiene una provisión para ello. Ahora, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud? Dios no quiere que nos angustiemos. Dios no quiere que nos angustiemos. Dios quiere que sepamos que Él nos va a proveer. Pero hay algo más que necesitamos saber. Verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, la comida, el vestido y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que son básicas os serán añadidas. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás sea añadido. Es contrario a lo que hace el mundo. El mundo busca primero las añadiduras y si tiene tiempo va a buscar el reino de Dios. Con nosotros no debe ser así. Aquellos que somos ciudadanos del reino de Dios, al ser ciudadanos de este reino en que gobierna Cristo, tenemos que tener normas de vida y de conductas diferentes. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener normas de vida y de conductas diferentes. Y aquí una gran diferencia. Hemos de buscar primeramente el reino de Dios. O sea, el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo tenemos que buscar. El gobierno de Cristo, su voluntad, su dirección y su justicia. Reino de Dios y su justicia. Aquello que es justo a los ojos de Dios. Esto incluye el servicio también. Buscamos esto, hermanos. Nos enfocamos en esto. Y Dios va a añadir todas las otras cosas. Ahora, no estoy diciendo, como dije al principio, que esto significa que vamos a ser irresponsables y que vamos a estar en nuestra casa cruzados de brazos sin hacer nada, esperando pues que la comida nos caiga del cielo. No, no es así. No es así. Pero sí nos está poniendo las cosas en la perspectiva correcta. A la par que buscamos un ingreso económico, a la par que buscamos trabajar duro, seguro que ahora muchos estamos apreciando realmente nuestros trabajos. De repente nos quejábamos de estar trabajando en la fábrica, pero ahora que muchos han perdido sus trabajos, la gente está apreciando más el trabajo que tienen, ¿no? Pero debemos ante todo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahora fíjate, por lo que veo en la Biblia, yo veo tres maneras que hay en que Dios provee. La primera manera es que Dios provee mediante un trabajo. Dios provee mediante el trabajo y, por ejemplo, cuando le dice a Abraham, ¿no?, que se ganará el pan con el sudor de su frente. Está hablando del trabajo y del trabajo duro. Segunda manera en que Dios provee es, Dios provee también por medio de otras personas. O sea, bien, Dios te provee el trabajo, tus capacidades, tu fuerza, lo que puedes hacer para ganar dinero, pero también otra manera es que Dios provee por medio de personas. Por ejemplo, hubo una gran hambruna en la iglesia de Jerusalén y el apóstol Pablo, si lees el libro de Hechos, vas a ver que él recorre diferentes iglesias y a la vez está colectando una ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén. Y Santiago dice también que si tú tienes 2 capas y tu hermano no tiene, pues dale una capa a tu hermano. O sea, ese hermano que recibe de otro hermano. Entonces es una segunda manera que Dios tiene de proveer. Dios te provee por medio de tu trabajo. Dios te puede proveer por medio de una ofrenda, de una donación. Y si tienes necesidad, es bueno que lo aceptes, hermano. Quizás no sean muchos, pero hay gente a veces que tienen necesidad y sin embargo no quieren aceptar una ayuda. Tenemos que aprender eso, que es Dios quien nos está proveyendo. Entonces, trabajo. Ahora de repente alguien perdió su trabajo, hay que echarle ganas, hay que ser ingenioso. De repente hay otros trabajos que podemos hacer. Dios nos puede ayudar por medio de personas. Hay que ser agradecidos. Si es que tenemos necesidad, hay que recibirlo. Y también, ¿sabes qué? La Biblia enseña que a veces Dios provee de maneras milagrosas. Este hombre de Dios está hambriento y de repente vienen unos cuervos trayéndole alimento. ¿Sabes de qué hablo, verdad? O de repente Jesús que multiplica los panes y los reparte a la gente. Y yo recuerdo a un hermano que ahora está ya en la presencia del Señor, que él me dice que
Él era un líder del pueblo, un líder religioso del pueblo, de la religión que tenía el pueblo, y tenía sus santos y siempre le estaba cargando la procesión y todo. Pero cuando de repente ya empieza él a buscar a Dios y a Cristo, llega un momento en que él dice que va al río y va a botar su basura al río. Porque la gente de ese lugar donde yo estaba viviendo, algunos de ellos iban a botar su basura al río. Ok, pero no te distraigas con eso. Él iba a botar su basura al río. Dice que va y echa su basura y alza los ojos al cielo. Y él me contó así. Y dice, y yo no le hablé a ningún santo ni nada, solo hablé a Dios. Y le dije, Señor, necesito 50 soles. Así es la moneda en Perú. 50 soles para ir a visitar a mi hija que está enferma. Su hija vivía lejos. Y él dice, yo le oré así con angustia de corazón, necesito 50 soles para ir a visitar a mi hija que está enferma. Mi hermano me dice, de repente yo bajo la mirada y ahí como a 3 metros hay un billete de 50 soles medio enterrado que todavía se está moviendo, el viento lo está moviendo, me dice. Y yo no sabía qué hacer. Así dijo. Y no sabía qué hacer y por un segundo se quedó pues anonadado. Se quedó atónito y luego recogió y agradeció a Dios y pudo visitar a su hija e ir a una iglesia con ella y todo eso. Pero sabes que en la Biblia te habla entonces de que Dios tiene maneras, Él tiene maneras de proveer que a veces no podemos explicarlas, ¿no? Provee el trabajo, nos puede proveer por medio de personas, por medio de la iglesia, por medio de hermanos, donaciones, pero déjale lugar para que Dios provea como Él quiere también. Entonces, después de esta crisis, después de esta situación económica difícil, muchos creyentes van a tener una confianza más grande en Dios como su proveedor. ¿Vas a ver? Especialmente aquellos que son llamados al ministerio. Especialmente aquellos que son llamados al ministerio van a tener una confianza mucho más grande, y es bueno eso, en que Dios es su proveedor. ¿Okay? Entonces vamos avanzando con el último versículo. Así entonces el Señor añade algo más y dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Otra vez la palabrita, angustiarse. No os angustiéis por el día de mañana, ¿ok? No significa que nos vamos a desentender completamente y vamos a ser irresponsables acerca del día de mañana o el ahorro. No está hablando de eso. No está yendo hacia ese extremo. Está yendo tampoco hablando de estar angustiado o estresado. No, hay que ponerlo en su perspectiva correcta. No nos angustiemos por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Pero baste a cada día su propio mal. Hay gracia de Dios para cada día de tu vida, hermano. Hay gracia de Dios para este día y va a haber gracia de Dios para el día de mañana. Así parecido con lo que pasó en Israel en el desierto. ¿Te acuerdas que caía el maná para un día? La gente no se preocupaba. Tenía que salir el otro día. Otra vez había gracia, maná para ese día. Había un día en que Dios le decía que tenían que juntar. Entonces, no nos preocupemos mucho, no nos angustiemos mucho. Tenemos a un Dios que es un Dios proveedor y es dueño y Señor del universo. ¿Ok? Pongamos las cosas en perspectiva. Busquemos el reino de Dios, busquemos su voluntad, su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué les parece si vamos a orar un momentito? Señor, te damos las gracias en este tiempo por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Y Señor, oramos porque te podamos conocer más en este tiempo. Podamos conocerte como Dios proveedor. Y que nos proveas y que nos ayudes a proveer también a otros. Pedimos estas cosas. Ponemos nuestras angustias, nuestros temores, nuestras preocupaciones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, y si tú todavía no eres parte de este reino de Dios, si todavía no has hecho a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. Necesitas saber que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que te ama, pero que Dios y tú necesitan tener una reconciliación. Necesitas ir al Señor, reconocer tus pecados ante Él, pedirle perdón, darle la espalda a sus pecados. Yo no te estoy hablando esto como si yo no pecara. Todos hemos pecado, dice la Biblia.
Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Si necesitas reconciliarte con Dios, anda a Él y confiésale tus pecados. No hay pecado que Él no te vaya a perdonar. Eso es mentira del diablo, por si acaso. No hay pecado que Dios no te vaya a perdonar si es que vas a Él, si es que aún no lo has conocido. Pero no solamente arrepentir de tus pecados, tienes que saber que Jesús murió en la cruz y está vivo. Y necesitas hacer arrepentimiento de pecado y poner tu confianza en el Señor como tu único Señor, desde ahora y para siempre. Quiere decir que tú ya no vas a ser el Señor de tu vida. Él va a ser el Señor de tu vida. Es como si tú estuvieras manejando un auto. Ahora tú te vas a sentar al costado y el Señor va a manejar tu auto y déjalo que Él lleve tu vida por donde Él quiera. Él puede ser tu Señor y tu único Salvador, suficiente Salvador. Pues si quieres hacer eso, si estás listo para pedirle a Dios perdón por tus pecados y darle tu vida y decirle, Señor, yo quiero que de ahora en adelante seas mi Señor y mi Salvador. Si has creído que realmente Él ha muerto y está resucitado, pues yo te invito a que lo hagas. Créelo, y si tú deseas, podemos hacer una oración. La oración en sí no te va a salvar, pero la fe que tú pongas, la honestidad que tú tengas en lo que le digas al Señor, eso es lo que va a agradar el corazón de Dios. Si es tu deseo hacerlo, te invito a que repitas conmigo esta oración, pero se lo digas al Señor con sinceridad, ¿ok? Vamos a orar. Se lo dices así: Señor Jesús, en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y reconozco que tú has muerto en la cruz por mis pecados y para salvarme. Señor, yo creo que tú has resucitado y estás vivo. Y te pido que seas de ahora en adelante mi Señor y mi único Salvador para siempre. Y pongo mi vida en tus manos, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, si has confesado tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador y le has pedido perdón por tus pecados, tú ahora eres parte del reino de Dios. El reino que estuvimos hablando al comienzo, donde Cristo reina. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier necesidad, por favor, ponte en contacto con nosotros y estaremos hablando contigo. Que Dios te bendiga, Dios los bendiga, que tengan una bonita tarde. Adiós.